Bien hallados, bien encontrados. Gracias por vuestra fidelidad a los que seguís estos estudios, que repito y le insisto y lo he dicho muchísimas veces, no pretenden otra cosa sino que la palabra del Señor, por el medio que sea, llegue a otras personas. No predicamos una iglesia, no predicamos una doctrina, no predicamos un sistema de gobierno, solo hablamos la palabra del Señor que pone Él en nuestro corazón, no algo inventado por nosotros. Y por eso seguimos con la carta de Santiago. Si os acordáis, hicimos un paréntesis sobre el tema de la tentación, de la prueba, y ya si veis los vídeos anteriores, hablamos sobre lo que era el pecado, lo que era la conversión, etcétera, etcétera. Y vamos a seguir. Santiago, en el capítulo 1, versículo 16 al 18, parece que salta de tema. Y dice: mis queridos hermanos, no os engañéis. No os engañéis. ¿Por qué lo dice que no nos engañemos? Porque es facilísimo engañarnos. Si dejamos, como había dicho antes, que la tentación que aparece en nuestra mente empieza a desarrollarse y no sacamos el nido que ese pájaro está haciendo en nuestra cabeza. ¿Cuál es la pauta que nos indica Jacobo o Santiago? Hace una afirmación: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como cambian los astros, ni se mueve como las sombras. Fijaos, nos está diciendo que todo lo bueno viene de Él, del creador de las lumbreras, del creador también, como no, de la luz. Cuando en el origen lo primero que crea el Señor es la luz. Y eso es un tema que deberíamos algún día profundizar seriamente. La luz. Él es el Padre de las luces. Es decir, Él que es el puro, el limpio, el que no tiene influencia ninguna, sino que Él mismo es su propia influencia, es aquel que ha creado todas las cosas. Y por eso dice que no cambia, ni se mueve como las sombras. En otras versiones traduce el cual no hay cambio ni sombra de variación. Esto realmente, a mí personalmente, me trae un extraordinario consuelo. ¿Por qué? Porque sé en quién he creído. Porque reconozco que su palabra no va a cambiar. Claro, esto nos puede traer algún que otro problema. Sí, porque si el Señor no cambia, ¿a qué se está refiriendo? Pues no cambia en su esencia, en su propia naturaleza. Pasa como esas expresiones que a veces
aparentemente son contradictorias. Si Dios no cambia, si en su propia naturaleza es continua y que no recibe influencia de nadie, Él es uno, acordaos, uno, no hay división ninguna en Él. ¿Qué sucede entonces? Que a veces decimos, sí, pero si nos quedamos con esto, hacemos a Dios como una materia y permitirme que utilice vocabulario nuestro, un vocabulario a nuestro nivel, un elemento que no es vivo, un elemento que no se mueve. Dios no es así. Dios, Él no cambia. Pero alguien puede preguntar, ¿por qué entonces, si Él no cambia, cuando el diluvio dice que se arrepintió de haber creado al ser humano? Una cosa es su esencia y otra cosa es su relación hacia afuera con los demás. En su esencia Él es uno, no tres. Lo siento, lo tengo que decir, no tres, es uno. Yo soy el Señor vuestro Dios, y el Señor vuestro Dios uno o único es, nos dice la Escritura. Ahora, cuando se relaciona con el ser humano, cuando se relaciona incluso con su creación, su naturaleza, la pregunta es, ¿Dios puede cambiar de opinión? ¿Dios puede decir algo y después, según las circunstancias que le rodean, puede cambiar? Permitirme que lo diga de corazón. Sí. Sí. Y si no, he citado el tema del diluvio, pero hay una historia impresionante que tenemos en el capítulo 18 de Génesis. Es una historia que para muchos es algo hasta incomprensible. Se le aparece el Señor, Yahvé, el Creador, a Abraham, y lo hace a través de 3 ángeles. Es un tema que ya lo hablaremos en su momento, porque significa que el tema, hay una palabra que es shaliach en hebreo, que es el que representa a alguien. Lo dejo para otro momento, ese concepto. Porque claro, nos encontramos con que Abraham, se van los ángeles y dice el texto que continúa en la presencia del Señor. Y sin embargo, con Lot sigue estando el Señor. Es un tema tremendo porque de esos temas que de alguna manera nos puede sacudir. Pero a veces, y lo digo de corazón, hemos tenido la poca visión, sobre todo los creyentes que vivimos en el mundo occidental bajo la cultura judeocristiana, hemos perdido las raíces judías de nuestra fe. Y para entender muchas de las cosas que habló Jesús, que nos enseñó Jesús, hay que acudir precisamente al Antiguo Testamento. ¿A qué me refiero con que
puede Dios cambiar o no. Y lo voy a decir claramente. Vosotros pensáis que Abraham, si hubiera tenido una idea occidental, filosófica, teológica cerrada, hubiera sido valiente para pedirle al Señor lo que le pidió? Dice que Abraham, a partir del versículo 16 de Génesis 18, dice que Abraham va y le pregunta al ángel o al Señor que está presente, representado por los ángeles. Le pregunta: Señor, si hubiera algunos justos en Sodoma y Gomorra, 50 dice, ¿tú dejarías de destruir las ciudades? Es decir, Abraham está dialogando con Dios, asumiendo, con mucho respeto lo hace, asumiendo que Dios puede cambiar de opinión. ¿Cómo es posible? Pues sí. Piensa que no estoy hablando de la naturaleza de Dios. Estoy hablando de su relación con nosotros. Señor, estaba pensando, ¿y si resulta que vas a exterminar, le dice, al justo junto al injusto? Entonces el Señor le dice, el clamor sobre Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable. Y su pecado es gravísimo. Un día también hablaremos sobre cuál fue el pecado realmente de Sodoma y Gomorra. Por eso bajaré, fijaos, una expresión tan entendible para nosotros, a ver si realmente sus acciones son tan malas como el clamor contra ellas me lo indica. Y si no, he de saberlo. Génesis 18, del 20 en adelante. 2 de los visitantes partieron de allí y se encaminaron a Sodoma. Pero Abraham se quedó de pie frente a Jehová, frente al Señor, frente a Yahvé. Entonces se acercó al Señor Abraham y le dijo, ¿de veras vas a exterminar al justo junto con el malvado? Quizás haya 50 justos en la ciudad. Exterminarás a todos y no perdonarás a este lugar por amor a los 50 justos que allí hay. Lejos de ti hacer tal cosa. Matar al justo junto al malvado y que ambos sean tratados de la misma manera. Jamás hagas tal cosa. Tú, que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Todos conocemos, es cuestión de ir leyendo, como hay una especie de regateo, ¿no? Sí, tanto, si hay tanto, tal. Y al final dice, Abraham volvió a decir en el 32, no se enoje mi Señor, pero permítame hablar una vez más. Tal vez se encuentren solo 10. Fijaos, de 50 a 10. Aún por esos 10 no la destruiré, respondió Jehová por última vez. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su tienda.
Repito, algún día hablaremos de lo que significa un ángel. Y es el nombre, como en Jacob, en la lucha que tuvo con el ángel, como aparece aquel ángel como Dios. Ya lo hablaremos, Es decir, tenemos aquí que Dios es en su propia naturaleza, en sí mismo, es inmutable, no cambia, no es un ser que pueda sufrir variación. Pero sí que en su relación y gracias a su misericordia y a su amor, puede tener cambio de actitudes hacia nosotros. Mirad, vamos a acabar hoy con el versículo 18, que también tiene un contenido extraordinario. Yo quisiera que todas estas reflexiones no quedasen solo en escucharlas, en decir hoy sí, hoy no, sino que sintáis en vuestro interior ese, y lo voy a decir de esta manera, ese gusanillo de curiosidad para profundizar en las Escrituras, para que os intereséis y lleguemos a conocer más al Señor. Porque os lo digo, contra más conoces al Señor, y lo digo por experiencia, más te enamoras de Él. Contra más conoces al Señor, más paz tienes. Y sigue, el 18, por su propia voluntad, y aquí es interesante, nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. ¿A qué creación se refiere? Hay dos opiniones. Una es de la creación del origen, que somos el mejor fruto que Él ha hecho. Sin embargo, para mí, mi opinión, que no estoy solo en este sentido, yo nunca digo nada que no haya contrastado. Os lo digo ya de corazón. Aquí no está hablando que por la voluntad de Dios, ese Dios inmutable, ese Dios perfecto, ese Dios que creó todo y que no tiene sombra alguna, por su palabra de verdad, nos hace ser los primeros y mejores frutos de su creación. ¿De qué creación está hablando? Mi opinión es que está hablando de la nueva creación, de esa creación que ha hecho en Jesús, esa nueva creación. Pablo lo dice, somos nuevas criaturas. Para mí se está refiriendo a esto, porque además el texto aquí en esta versión, por su propia voluntad, nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Así que hoy vamos a dejarlo aquí. Espero no haberos apabullado con muchas ideas, pero sí que os lo ruego, escudriñad las Escrituras. Aprendamos de la palabra, dejémonos transformar por la palabra de Dios y de esa manera comprender cómo el Señor nos va guiando en nuestra vida. Así que nos vemos, si el Señor lo permite, el sábado próximo. Y sobre todo, no dejemos de pensar y de orar por el pueblo de Israel. Tanto el pueblo de Israel físico como nosotros que formamos parte de ese pueblo elegido por Dios, para que
siga siendo, o sea, luz verdadera en las naciones, porque ellos esperan al Mesías que para nosotros ya vino por primera vez. Así que, hermanos y hermanas, que el Señor nos bendiga, nos cuide. Am Israel Chai.